la mayoría sigue en la apatía, la desidia y el valemadrismo. ¿Qué opinas al respecto? Pues sí, la verdad es que a veces quisiéramos que hubiese más gente participando, ¿no? Y yo creo que esto es como una especie de, me quiero imaginar, como de círculos concéntricos que se van moviendo, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre en mi casa, en mi hogar, con mis vecinos? ¿Qué tanto conversamos? ¿Qué tanto participamos de nuestras dificultades, de nuestras carencias o de aquello que podemos mejorar juntos ahí, en mi pequeño círculo de vecinos, de mi cuadra, de mi barrio? Y luego ¿y qué tan organizados estamos? Y ahí vamos a encontrar mucha gente apática, ciertamente. Algunos que quieren mejorar, que quieren cuidar el entorno, los arbolitos, el arreglar las calles, el limpiarlas, ¿no? Esta circunstancia que a veces es de lo más simple, que es el barrer tu calle, ¿no? Tu frente de calle, y que con eso participen tus vecinos. Esa es una buena participación. Y luego, cómo entramos a las escuelas, cómo participamos en las juntas de padres de familia, cómo mejoramos en la educación, cómo vigilamos que nuestros hijos estén aprendiendo, ¿no? Y cómo dentro de todo este proceso estamos provocando actitudes cívicas, desde dar las gracias, desde dar el paso de apoyar a otros, ¿no? Y ese proceso es el que tiene que irse construyendo desde ahí, desde la casa, en la familia, el barrio, la comunidad, las escuelas, las instituciones donde trabajamos, los organismos donde participamos, y desde ahí ir construyendo una comunidad participativa y una comunidad que tenga mayor conciencia y reflexión y conversación que permita generar cambios. Excelente. Ahora, en el caso de las redes sociales, Luis Fernando Gallardo, tú como experto en tecnologías de la información, ¿cómo dimensionas esta revolución, esta nueva revolución de las redes sociales y cuál es el impacto que ha tenido hasta ahorita, pero lo más importante, la proyección que tiene a futuro? A mí me gustaría definir el tema de, de la palabra revolución. Revolución implica un cambio radical, el romper con los esquemas tradicionales, con lo que se viene haciendo como comportamiento cíclico. Entonces, cuando hablamos de una revolución social, de conciencia social o conciencia cívica, estamos hablando del individuo, porque sociedad y el individuo no son dos entes distintos. Uno es lo otro, es decir, cuando empezamos a hablar ahorita, como bien menciona Luis, de lo que sucede con el individuo en la familia, en la colonia, con sus demás entornos, estamos hablando del individuo. Si el individuo no toma conciencia, y esta palabra es fundamental, es decir, escuchar lo que es, escuchar y entender, o sea, lo que es atención de lo que está sucediendo, porque actualmente las redes sociales, y ya lo metemos como un factor, no meramente como el que la genera, está distrayéndonos de la conciencia. Es demasiado el ruido que estamos escuchando que perdemos esa atención de las cosas. Repetimos voces como si fueran de uno, repetimos frases como si uno las hubiera acuñado, pero no indagamos, no nos abrimos al fondo de las cosas, ¿sí? Y esta conciencia, de repente empezamos a escuchar a los ambientalistas o empezamos a escuchar a los liberales. Hay una teoría de la se me fue el nombre ahorita, pero lo que quiero decir es que empezamos simplemente a repetir lo que está en estos canales, en estos elementos de comunicación, y es donde se desvirtúa la atención. Es decir, estas redes sociales actualmente, y lo mencionaba en el programa anterior, no están privilegiando esa comunicación real, sino están orientándonos a que nuestra atención se fije en pasar el tiempo en ellas, y para esto se fomenta mucho el miedo y se fomenta mucho la indignación.
pero no el análisis holístico o la atención holística de todo lo que sucede alrededor de nosotros como sociedad. De repente nos polarizamos demasiado, pero porque es lo que ahorita nos está bombardeando las redes sociales, las modas, los retos, los mismos canales, pero estos obedecen a intereses económicos de estas plataformas, en la cual literalmente se traduce el tiempo es dinero. Entre más los seres humanos pasamos tiempo en estas redes sociales, más dinero ganan ellos, pero no se resuelven problemas reales como los que menciona Luis. Ok, manifestamos nuestra indignación ahí, pero no se convierte en una acción, simplemente porque la comunicación no es bidireccional. Cuando alguien nos manda un mensaje en WhatsApp, uno es el que interpreta el tono, uno es el que interpreta hasta la emoción del otro, y como no tengo ese contacto físico, esos gestos, esas miradas, pues lo interpreto yo, y estoy interpretando una realidad totalmente a lo mejor distinta a la que el emisor me mandó a través de este canal de comunicación. No sé, fíjate que yo me he preguntado muchas veces si las redes sociales no nos han obligado a desarrollar otro sentido que no conocíamos, y es el sentido de la interpretación, porque uno casi que pudiera ver el tono en el que te están diciendo, sobre todo cuando conoces a la persona. Cuando no la conoces, evidentemente se hace muy difícil, sí, pero cuando conoces a la persona, de verdad, o sea, pareciera que lo estás escuchando, que le estás escuchando en el tono en el que te lo está diciendo, si está enojado, si está contenta, o sea, interpretas las emociones a través de la forma que te dice las cosas. Sí, pero en el fondo está la base del conocimiento que tienes y del contacto que has tenido con esa persona. Exacto. Por eso puedes interpretar. La interpretación, ciertamente, en un proceso, primero percibimos algo, eso que percibimos lo interpreto algo de eso que veo, y de esa interpretación brotan los sentimientos y las emociones. Y luego ya vienen las intenciones, me dan ganas de algo porque la emoción es una energía que me mueve, y luego viene la acción. Entonces viene desde la percepción a la acción, pasamos por este círculo de conciencia donde la interpretación es la clave, porque es la fuente de las emociones, o es la fuente del sentimiento que me provoca. Si yo veo un balón, interpreto es para jugar, me da gusto, me dan ganas de patearlo y lo pateo, ¿no? Y eso pasó rapidísimo. Y si me encuentro con alguien y le digo, hola, ¿cómo estás? Y no me saluda, empiezo a interpretar por qué no me quiso saludar, ya le pagué lo que le debía o qué, ¿no? Y eso me genera una emoción de sentimiento, ¿no? Y ya no quiero volver a encontrarme con él, ¿no? Pero me lo vuelvo a encontrar otra vez y él sí me saluda. Y entonces yo le digo, oye, pues no me saludaste la otra vez, no, es que andaba muy ocupado y demás. Y entonces ya cambia mi interpretación, porque ya mi interpretación o mi supuesto, mi creencia ya se ajustó a la realidad. Y eso se da solamente por contacto. ¿Cómo podemos interpretar si no tenemos ese contacto? Sí, exacto. Y sobre todo es falta de comunicación, y la mayoría de las divergencias que hay entre personas es precisamente por esa falta de comunicación, por interpretar yo algo que en realidad no es. Claro. Continuamos con este tema luego de una pausa, 9:16. Siga con invitados Luis Fernando Gallardo, titular del Contexto Digital, y Luis Rey Delgado, titular del Contexto Desarrollo Humano. Tenemos participación del auditorio. La pregunta es, ¿qué opina de la nueva revolución de la conciencia cívica? La señora González dice, muy bonito tema, nos vino como anillo al dedo, porque hay tantas cosas que permitimos los ciudadanos. Torreón está deshecho en sus obras, calles sin la pavimentación adecuada, y la ciudadanía no hacemos nada. Le permitimos al municipio que haga lo que quiera. Hago un llamado para que la sociedad hagamos algo y ya no permitir a la autoridad que entregue malas obras ni mal planeadas, dice la señora González. También a través de el WhatsApp este mensaje dice, muy interesante tema, y un ejemplo de participación ciudadana y de conciencia cívica es Alemania, donde el gobierno subió el precio de combustibles. En solo una hora de tiempo la gente abandonó sus coches en las calles y avenidas y se fueron caminando a casa. Más de 1 millón de coches abandonados. Tuvieron que bajar el precio. Cuando el pueblo es inteligente, los corruptos no logran concretar sus metas. Desgraciadamente estamos a años luz de esa conciencia cívica. Y también esto otro que nos comentan, dice, las redes sociales son un buen instrumento para estimular la conciencia cívica, pero desgraciadamente hay muchos contenidos demasiado frívolos y vacuos que no contribuyen en nada. Y en eso iría mi siguiente pregunta para ti, Luis Fernando Gallardo, como experto en
precisamente en tecnologías de la información. Es cierto lo que dice nuestra radioescucha en cuanto a la gran cantidad y pluritemático de las redes sociales, pero ¿cuántos de esos contenidos realmente contribuyen a generar una mayor conciencia cívica? Y sobre todo lo que decía ahorita Luis, que me parece muy importante, el hecho de que esta acción te genere una reacción y que de esa percepción que tú tienes y de la interpretación que haces, vayas a una acción concreta. Desgraciadamente en redes sociales, cuando se invita, por ejemplo, a una marcha contra la inseguridad o contra la corrupción, muchos de los cibernautas consideran que ya cumplieron con enviar un me gusta o decir estoy de acuerdo, pero no se unen a la marcha. En todo esto, ¿qué es lo que podrías tú deducir? Mira, escuchamos hace un momento el programa anterior donde Pérez Gasga hacía la invitación para que retuitearan para el tema del crucero que hubo ya un accidente, ¿no? Con una persona de ruedas del desierto y demás. Efectivamente, creemos que la acción es lo que es la herramienta, lo que es la plataforma, pero lo pongo de esta manera. ¿De qué sirve que a mí me pongas las mejores herramientas de carpintería para elaborar un mueble de ebanistería muy hermoso, si en mi ADN, si en mi cultura, si en mi idiosincrasia no va conmigo la carpintería? Por mejores herramientas que me pongas enfrente, no me va a convertir en ese experto, o si fuera una guitarra para componer canciones. Es decir, la parte cultural, la parte social se genera en esas zonas geográficas. Recordemos lo que sucedió en Argentina con los sartenes. No había redes sociales, agarras lo que tienes a la mano, pero tú como sociedad vas a exigir y vas a actuar. Es decir, la herramienta no construye ciudadanía como tal. La ciudadanía la construye lo que, como bien comentas tú, Luis, el contacto directo en la comunidad, el contacto real, el que yo salga con mi vecino y digamos, ya estamos hasta la fregada de que esta agua esté aquí todo el tiempo, o que estén los baches de esta manera, o que nos impongan tales o cuales políticas. La herramienta es eso, solamente una herramienta. Pero entonces sí es ver que las redes sociales son un medio, ¿no? Son un medio, exactamente. Pero sí construye ciudadanía. Ciudadanías virtuales, Marcela. No, desde el punto de vista teórico, porque si se utilizaban las redes sociales como para replicar ciertos mensajes que tienen que ver con otras experiencias en otras partes del mundo o con la manera de organizarnos, creo que sí contribuye a la construcción de la ciudadanía. No es el factor decisivo ni más importante, porque tienes que hacer el puente. Es como el que lee muchos libros de superación personal y no los pone en práctica. Nada, claro. Sí, es exactamente contribuye. igual. Yo no digo que no sea un factor, lo es, contribuye, ayuda, pero pienso siempre cuanto se vea como un medio y no como un fin. Exactamente, ¿verdad? mira, otra cosa, hay escuelas de calidad donde están en comunidades donde no tienen las condiciones de un TEC de Monterrey, de un Ibero o de cualquier entidad particular, y donde se genera conocimiento y talento humano dentro de estas comunidades indígenas, y que llegan a ser grandes personas, grandes científicos, grandes pensadores. Es decir, ayuda y coadyuva que haya instalaciones adecuadas, que tengas alimentación balanceada, que tengas el acceso a los libros, pero vaya, no es el fin, como menciona el licenciado. ¿Qué está sucediendo ahorita aquí? Y es lo riesgoso que yo veo con las redes sociales, y es algo que está pasando de noche. Esos algoritmos de inteligencia artificial están simple y sencillamente hechos para generar la atención, no para generar esa conciencia. ¿Me explico? Es decir, a Facebook le importa poco si te arreglan o no te arreglan el bache de aquí de Torreón. A él lo que le interesa es que sigas más enojado y que sigas más tiempo en su plataforma tirándole al gobierno en turno. Eso es lo único que a ellos les importa, porque eso genera dinero. Por eso, pero vamos a verlo desde dos perspectivas, ¿no? Lo que es la perspectiva del modelo de negocio de Facebook y lo que es la utilización del ciudadano de ese modelo, de esa plataforma. Exacto. Ahí es donde veo yo la clave. Mire, me gustó mucho la propuesta del tema, porque tiene que ver con conciencia, ¿no? ¿Cómo se generan los hábitos, por ejemplo? Yo a mi nieto de 10 años le estoy diciendo, baja los codos de la mesa. Claro. Y se lo tengo que decir 5 veces cada comida. Claro. Hasta que llega un momento en que él se pregunta, ¿por qué bajo los codos de la mesa? Ah, pues fíjate que tienes personas que están comiendo contigo, esto estorba,
no se ve bien, son reglas. Y él puede que no tenga conciencia, pero baja los codos. Pero en la medida en que él entre en su proceso interno, decir, es importante bajarlo, se va a formar parte de su cultura o de su civilidad, de su conducta. Uh-huh. Lo mismo sucede con la comunidad. Tenemos que estar conversando constantemente para decir hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que respetar los límites de tránsito, hay que hacerlo constantemente. Así aprendimos a ponernos el cinturón de seguridad, ¿no? A base de repetición y de tomar conciencia, Y depresión. Depresión, porque si no te lo pones... Y es un proceso en donde se va... A lo mejor el término revolución, que sería un cambio rápido, yo vería una evolución de la conciencia cívica, en términos de que vamos aprendiendo poco a poco a descubrir que no podemos dejar que las decisiones que nos impactan y que nos atañen a todos, que le llamamos bien común, esté nada más en unas cuantas personas que además nos han dado muestra de que no lo hacen bien, ¿no? O como debería ser. Y entonces debemos de participar, y no con la idea de fustigar, de castigar solamente, de presión, sino también de ir qué podemos hacer nosotros y cómo podemos generar habitualmente o generar estos hábitos cívicos que nos permitan construir una sociedad donde participemos y estemos más creando condiciones de bienestar para todos. Uh-huh. Esta es la clave. Entonces yo sí creo que tiene que ver con conciencia. Ahora a eso le metemos las redes sociales, que es un mecanismo de comunicación que yo creo que lo va a regular el ser humano. Es decir, yo me doy cuenta que me voy descubriendo que en internet, las redes sociales y demás, ya descarto aquello que no siento que es útil y me voy a aquellos videos que están haciendo personas muy, muy bien hechos y que digo, estos tienen un mensaje positivo, propositivo, están comunicando algo importante y me voy para allá y voy seleccionando, esto forma parte de mi conciencia, voy seleccionando aquellas plataformas, ¿no? Y no voy dejándome, voy evitando que me influyan en aquello que no me interesa, porque a lo que me interesa le voy a invertir el tiempo necesario. Entonces voy a ir seleccionando. Yo sí confío, como confío en un grupo que regula a las personas. De repente una persona se vuelve agresiva y el grupo la calma. Lo mismo va a suceder con las redes sociales. Si tenemos conciencia, vamos a ir regulando y utilizando adecuadamente las redes sociales y descartando aquello que no nos gusta. Pero aquí hay un factor clave que a mí me parece que tiene que ver con esta conformación de ciudadanía y esta conciencia de lo que significa la participación, y ese factor es la generosidad. Si no somos capaces de vernos como parte importante de un círculo donde mi participación puede ser decisiva para que ese ente que formamos en conjunto, que se llama sociedad, avance, evolucione, progrese. Ninguna red social, ningún movimiento va a lograrlo. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque lo que sí hacen las redes sociales, a través de los grupos de compras, de promociones, de todos estos grupos que luego se han armado en Facebook, por ejemplo, es estimular el consumo. Es impresionante la manera, aunque haya luego ahí en este estímulo al consumo un fin loable, que es consume lo local, consume lo del entorno, pero es consume y vuelve a consumir. Y entonces, metidos en una cultura del consumo, muchas de las veces solidaridad. Perdemos de vista lo que es la generosidad. Pero hay una cuestión también importante dentro del tema de las redes sociales. Efectivamente, la cultura te la va generando la parte local, pero cuando hablamos del descarte, porque sería también no saber que el ser humano es inteligente para descartar los contenidos que no son los que deberían de ser. Resulta que la familia sigue siendo el primer tamiz para decirte que es bueno. Hablando de subir y bajar los codos de la familia, a mí mi abuelita me decía, tu ropa te tiene que durar limpia todo el día y tiene que durar 2 puestas, ¿sí? Cuando menos el pantalón y la camisa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te lo van inculcando la familia. Pero ahora los chicos tienen acceso a otras culturas de otras partes del mundo, que si no hay quien te ayude a entenderlas aquí en tu contexto local, quedas completamente inconsciente. Es decir, acaba de ocurrir ahorita con Margarita Zavala
en la cual está ella recolectando las firmas. Con esa pareja. Llegan dos mujeres y dice, mamá, hijos. Y ella dice, a ver, espérame, apágale esa cosita, ¿por qué? A ver, entonces, ¿cuál es el mensaje que a mí me llega si soy de una familia católica? ¿Eso es malo o eso es bueno? Pero si tú lo ves desde el punto de vista europeo, tú vas a decir, pues eso es normal. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Pero si empiezo yo a ver contenidos de Europa, ahora en Australia acaban de dar por primera vez en gobierno el nuevo género masculino-femenino y el no me acuerdo la última palabrita que le pusieron, pero ya lo metieron como política pública. Es decir, ya transfieres esas normas morales, sí, a toda una sociedad, y es donde empezamos a preguntarnos quiénes nos dicen o quiénes nos orientan de lo que está sucediendo allá es lo correcto. Hay un caso bien triste donde unos gemelitos nacieron en Estados Unidos y les hacen la circuncisión por un método eléctrico, a uno de los niños lo dañan y tuvieron que amputarle sus partes, ¿sí? Resulta que el doctor que los opera les dice que el término de sexo es una cuestión cultural, que no es ni siquiera genético, que si al niño se le trata como niño, va a ser niño, o si a la niña se le trata como niña, va a ser niña, que si nadie en la vida le dice que nació siendo niño, va a ser niño. Y lo empiezan a hormonar, empiezan a crecer y empiezan a tratarlo, y ni siquiera los abuelos ni a nadie les dicen que fue un niño. Crecen y obviamente el niño actúa como niño, y se dan cuenta años después, y el niño ya a los 16 años, que es la edad que les permiten para poder elegir tu cambio de sexo en Canadá, vuelve a pedir que se le vuelva a ser varón, pero estaba tan confundido que se suicida 2 años después. Su hermano gemelo estaba también tan frustrado porque de repente era su hermana y luego ahora es su hermano, y se suicida el siguiente año, ¿sí? Esto es un caso real por el tema de género, el tema cultural, no el tema de cromosomas, y ahí es donde empieza a tomar mucha fuerza de qué es a lo que estamos nosotros analizando y cuáles son los valores que están llegando. Somos una cultura lagunera que está mezclada con múltiples etnias, que de alguna manera nos permite ser esta comunidad desarrollada. Ves otras etnias, no sé, tú vas a Durango, vas a Saltillo y son más conservadores, ¿sí? Porque desde 1500 ya estaba la Iglesia Católica ahí, desde 1500 ya había otro tipo de valores morales y sociales, pero aquí en La Laguna te llegaron de todas partes del mundo con diferentes visiones, ¿sí? Y que son las que han forjado la perspectiva que ahorita es La Laguna. Las redes sociales ahora han estado exaltando estos valores laguneros, donde precisamente esas diferentes culturas nos han ido moldeando en estos días. Me quedé pensando vamos a hacer una breve pausa y continuamos contigo, Luis, si nos permites. 9:35 de la mañana con 38 minutos y continuamos con esta mesa de análisis. La nueva revolución de la conciencia cívica y de las redes sociales. Nuestros invitados, Luis Rey Delgado, titular del Contexto de Desarrollo Humano, Luis Fernando Gallardo, titular del Contexto Digital. La pregunta de hoy, ¿qué opina de la nueva revolución de la conciencia cívica? Y la respuesta que nos hace llegar Aurelio Martínez. A mí me parece que esto de la conciencia cívica siempre ha existido a lo largo de los siglos. Desgraciadamente son una minoría los que tienen esa conciencia cívica y las grandes mayorías permanecen en la apatía y la indiferencia. Luis. Tengo llamadas, déjame darle salida. Es que, digo, las grandes revoluciones las hacen puñados de hombres, no las hace la masa. Extraordinaria mesa, el tema real del problema en la sociedad, pero cómo darle solución a raíz, de raíz, la madre de los problemas, ya no hay humildad. Felicitaciones a los de la mesa, poco tiempo. No sé por qué como humanos le tenemos miedo al futuro en vez de verlo como una oportunidad. Algo parecido se hablaba al principio de los 90s con los celulares y computadoras. Incluso se hablaba que en 2000 iba a haber un caos. Bueno, se iba a acabar el mundo inclusive, y todo cambió cuando aceptamos que son herramientas igual que un martillo. Lo único que ha cambiado es la rapidez en que se difunde la información.
La revolución o cambio de las condiciones de la humanidad solo va a depender de que la gente tenga una auténtica conciencia de que el bien común es necesario en su vida, y mientras no consideremos a la familia como el factor de construcción de la sociedad, pues no vamos a lograr nada. Luis Fuentes también se comunica, dice, está muy interesante el programa, yo creo que todo lo que utiliza el ser humano son herramientas como la internet, un martillo, etcétera, pero todo esto, reitero, son herramientas, deben usarse con conciencia, esa que nos permite diferir los contrarios como el bien y el mal. El estudio de la conciencia, pienso, apenas se están haciendo y hay que abordarlo con profundidad para hacer cambios que proponen en la mesa y aumentar la participación ciudadana. Felicidades por el programa. Gracias a Luis Fuentes. Luis Rey. Sí, la conciencia es importantísima y además la conciencia tiene que ser, en esta perspectiva, es un concepto muy amplio, profundo, apenas estamos conociendo cuáles son los procesos de conciencia real. Pero bueno, me quedé pensando desde hace rato, ¿cómo se construyen las cosas? Si no es a base de encuentros. Quiero pensar en una cotidianidad familiar donde la mamá o el papá entran en contacto con su hijo antes de dormir y le dicen, ¿cómo te sentiste hoy? Y el niño tiene que hacer una introspección de pensar en su día y a lo mejor quiere salir rápido del tema porque no le gusta hablar y va a decir bien. Pero ya, si los papás son inteligentes, van a estar ahí y van a empezar a decir, fíjate que a mí me fue así. Y van a empezar a transmitir sus emociones al niño, y el niño en reciprocidad va a responder, pues a mí me fue asado. Lo que quiero decir es que si no reflexionamos en torno a lo que nos sucede, ¿cómo te sentiste al perder en tu juego de Game Boy o esa cosa que están jugando, Xbox, ¿no? Sí. En Xbox o lo que sea. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas que le pasó al vecino que estuvo gritándole a los perros? O que no sé, ¿no? De tal manera que se haga la reflexión de las cosas. El problema está que si no reflexionamos, no generamos conciencia. Y este hábito de reflexionar es importantísimo y se da en el contacto personal, en la relación de la pareja. Vivimos todo el tiempo juntos, estamos pagando las mismas deudas o lo que sea, ¿no? Pero al final, ¿dónde entramos en contacto? Oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te vi? ¿No? Te veo de esta manera, me preocupó eso que dijiste. Ese contacto hace reflexión y genera conciencia. Oye, ¿viste lo que le pasó a fulanito político que ya está ahora en la cárcel porque no sé si por esto? Y empiezas a reflexionar y a tomar conciencia de eso ahí en familia, que es donde se genera la conciencia. A mí me parece que ese es el camino de la reflexión y de la conversación reflexiva que nos lleve a generar conciencia. Si no se da eso, nos va a apabullar otras cosas. También se comunica Maribel Hernández y dice, me parece muy interesante el tema que están abordando. Yo también me he puesto a pensar en el valor de las redes sociales y cuánto realmente estas contribuyen a la conciencia cívica o cuánto contribuyen a manipular e idiotizar la conciencia de la mayoría ciudadana que no está preparada para inteligir, es decir, para pensar, reflexionar, criticar, discernir y elegir. ¿Me podrían dar una luz al respecto? Hay un estudio precisamente en el tema de redes sociales de cuál es la capacidad de relación que tienen los usuarios de estas redes sociales, porque a veces tenemos cientos o tal vez miles de amigos en esas redes sociales. Y este estudio antropológico menciona que el ser humano tiene la capacidad de entender y compenetrarse con su otro ser humano hasta máximo 150 personas. Es decir, a partir de las 150 personas se vuelve algo no tan profundo, es decir, simplemente me entero, pero yo ya no sé quién es esa persona, ni qué sentimientos tiene, ni qué valores tiene. A partir de las 150. Estamos hablando de un árbol genealógico muy similar al origen de todo esto que es la familia. Papá, mamá, abuelos, bisabuelos, primos, primas, tíos, ¿sí? Amigos cercanos, que son los que viven cerca del barrio o que estudiaron contigo. Pero si tú empiezas a construir esas 100, 150 personas, te das cuenta que si quieres ahondar en las otras más, empiezas a darte cuenta que no sabes quiénes son. Y de repente tú ves que esa persona número 200
pues ya está en la cárcel porque cometió tal delito o porque mató a alguien o porque simplemente se puso a hacer un posicionamiento contrario a las políticas y contrario a lo que ahorita se está dando, y dices, oye, es que yo no pensé que fuera él así. Claro, porque tu núcleo social está de alguna manera acotado a esa cantidad de personas. Pasa lo mismo en redes sociales. Son cuántos verdaderos amigos tenemos en redes sociales que sabemos quiénes son, sabemos qué piensan, sabemos que cumplen años tal día, que se enfermaron de algo, que ahora tuvieron este logro, salieron de tal escuela. ¿Y cuántos más simplemente son los que le dan like y nada más para sentir ese estímulo de sentirse aceptado y sentirte, alimentar al ego de decir, mira, soy popular, pero no sé ni quién me está marcando a mí como popular o quién me está criticando incluso en una postura que para mí puede ser algo muy, muy, muy válido, muy... Es una cercanía engañosa, que creo que pasa lo mismo, por ejemplo, con las convocatorias a las manifestaciones o a las reuniones que tienen que ver con reflexiones o que tienen que ver con lo que nos pasa como sociedad. Porque, seguramente a ustedes les ha ocurrido. Yo tengo un Facebook abierto, no lo considero ni siquiera personal porque generalmente no pongo cosas mías, sino replico y esto. Bueno, a donde voy estaba en un lugar donde llega una persona que sé que es mi contacto, que hemos intercambiado comunicación. Pues me vio, pasó de largo y ni siquiera me saludó, o sea, no me dio like. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el sentido de que nada más sea a través de una red social y que cuando ves a la persona, pues ni siquiera tengas la atención de decirle, oye, qué padre que somos contacto, no nos conocemos, pero bueno, ahora ya nos hemos visto y ya tenemos otra cercanía. No somos capaces de hacerlo. Y fíjense algo muy interesante. A mí me pasó esto en la familia. Mi familia es muy numerosa. Tíos y muchos primos y muchos sobrinos y muchos sobrinietos y no, es una familia grande. A partir del fenómeno de las redes sociales se creó el grupo Familias. Entonces era la familia fulana, todos los tíos. Y empezamos a juntarnos ahí, a hablarnos y a decirnos cosas y demás. Y eso fue lo primero por la iniciativa de una prima. Nos juntó a todos en un WhatsApp. Somos un grupo enorme. Además, yo tengo que borrar cada rato porque se me satura mi celular. Pero de ahí surgió un segundo paso. De base está la familia. De base está en que nos juntábamos todos en Chapultepec a celebrar el cumpleaños del abuelo. Ya estaba ahí dado. Y entonces a la hora de encontrarnos, ahora hay reuniones familiares. Ya se reunieron en la casa de mi hermana todos los que viven por allá en una ciudad o los que se juntan por acá y ya están pensando en cómo vamos a celebrar no sé qué para volvernos a encontrar. Pero ahí además estamos diciendo qué está haciendo cada uno. Y resultó que también dijo alguien, oigan, pero ¿qué estamos haciendo por los demás? Cada quien qué está haciendo por su sociedad? Y empecé a ver cómo en mi familia se construyó la conciencia social de que estábamos chiquitos. Y me doy cuenta que mis primos, mis sobrinos, están trabajando en cuestiones sociales. Pero eso se construyó antes, se construyó en la familia y que ahora está sirviendo la red social para reencontrarnos de una manera diferente, pero como un detonante para provocar otra vez el encuentro personal que lo necesita la familia, pero de fondo está el contacto de la familia. Este es un excelente ejemplo de cómo las redes sociales pueden generar conciencia social y generar un cambio también. Sí. Pero volviendo a la pregunta de Maribel, que me parece muy interesante, ¿hasta qué punto es lo contrario? Es decir, que las redes sociales, en lugar de ayudar a construir conciencia, a construir sociedad, son todo lo contrario. Yo creo que aquí, como bien mencionamos, la propia sociedad es la que va a ir empujando hacia dónde, qué tanto le damos esas libertades, esas herramientas. No dudo en que vaya a surgir una nueva herramienta similar a Facebook, porque es una necesidad humana. Si empieza la red social a no voltear y a apoyar este tipo de comportamientos sociales, la gente se va a ir. Hay otras redes sociales similares ahorita a Facebook. ¿Por qué no están ahí? ¿Sí? Pues porque no te permite hacer lo que estamos haciendo ahorita, crear esos grupos. Hay grupos de la secundaria, hay grupos de trabajo, etcétera. Aquí
creo que el tema importante va a ser el cómo se administran estas tecnologías, y el punto clave es la inteligencia artificial. Hasta ahorita, también escuchando el programa anterior, hablamos de que la inteligencia artificial de las máquinas es muy, muy rápida, muy veloz, pero no tiene conciencia de qué es lo que está respondiendo. Ahorita hay 500 millones de chinos que utilizan dispositivos de inteligencia artificial que te hablan, de que te facilitan la vida, te hablan incluso hasta emocionalmente, aparentemente es emocional, pero no saben, no tiene conciencia la tecnología de quién o qué le está diciendo ese ser humano. Le puede decir cualquier barbaridad, pero si el ser humano no tiene conciencia de que esa máquina no tiene conciencias, eso es lo peligroso. Pero ya están aprendiendo. Sí. Ya están aprendiendo de los seres humanos. Se están modelando todos están los sofisticando. robots. Sí, están aprendiendo de los seres humanos y los están poniendo en contacto de tal suerte que aprendan lo mejor para que luego puedan interactuar con otros seres humanos. Pero la pregunta es, ¿esa inteligencia artificial tendrá conciencia de que está actuando de esa manera? No. Esa es la parte hacia donde nos estamos acercando peligrosamente al darle demasiada inteligencia o exponerlos a demasiada inteligencia, porque la confusión no va a ser de parte de la tecnología, la confusión va a ser de parte del ser humano en creer que esa inteligencia es inteligente y tiene las emociones y que me está diciendo a mí qué hacer, o me está recomendando que me divorcie o que me suicide o que me vuelva monja, qué sé yo, porque creemos que esa tecnología realmente me comprende, realmente entiende mis emociones. Y los chinos son el mejor ejemplo de ello, porque se están cambiando sus conductas sociales en función de lo que la tecnología les está orientando, les está diciendo. O sea, oye, me siento bien deprimido. ¿Por qué te sientes deprimido? No, pues fíjate que peleé con mi papá y con mi hermano y esto y lo otro. Ah, no, mira, es que yo creo que tú deberías de alejarte de tu hermano o querer más a tu papá, pero como si fuera otro ser humano. Y ahí es donde creo que viene un verdadero peligro, porque si estamos hablando que la familia, los seres humanos, la relación humana de la familia es la que nos sigue formando como sociedad, al delegar eso a la tecnología, no sé qué camino pudiera tomar esto, ¿sí? Y las redes sociales ahorita todas, por cuestiones de seguir haciendo lo más rápido las cosas, acuden a estas tecnologías de inteligencia artificial, y es donde empezamos a ver contenidos muy extraños dentro de nuestro Facebook o Twitter o redes sociales. Bien, nos queda un par de minutos. Adelante, Luis. Sí pueden obstaculizar las redes sociales, porque pueden dejarte en la superficialidad. Sí. ¿No? Puedes quedarte nada más en una opinión, en un like, en un me gusta, pero no tanto en realmente profundizar qué está pasando. Y sí pueden inhibir la participación social. Entonces, ¿cómo usamos las redes sociales para la participación social? Es importante. Bien, y ya la pregunta final, porque ya tenemos muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo motivar, cómo estimular esta conciencia cívica por el lado de Luis Rey, y cómo motivar un mejor uso de las redes sociales por el lado de Luis Gallardo? Luis Rey. Híjole, mira, afortunadamente aquí en la región existe la Asociación Cívica de La Laguna, que está promoviendo talleres de liderazgo, que yo lo veo como un camino muy, muy bueno, porque se está generando, por lo menos vamos a generar 1000 líderes que están teniendo conciencia social y están haciendo algo por los demás. Ese es un camino. Ese es un camino que es el que nos encontramos, un grupo de personas, y estamos haciéndolo. Yo sí creo que debe ser la familia, sí creo que debe de ser el contacto y la conversación personal, profunda, íntima, reflexiva, que hacemos con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con los amigos cercanos, con esta cebolla de Jaspers, ¿no? Con muy pocas personas conectamos con emociones, pero con otras podemos conectar ideas y con otras podemos conectar acciones. Me parece que por ahí está el camino, hacer que las conversaciones nos lleven a la acción. Muy bien, Luis Gallardo. En el tema tecnológico es fundamental configurar nuestros perfiles sociales de redes sociales, es decir, seleccionar muy bien nuestros contenidos y sobre todo configurar las alertas que queremos recibir, porque a veces en las mismas redes sociales, cuando sale una publicación, te da la oportunidad de darle seguir. Y entonces ahí decimos, muéstramela primero antes que todo. Creo que deberíamos de empezar a tamizar y a valorar qué es lo que decidimos ver primero
en función del reforzamiento de esta relación social. Creo que ahí está la clave para poder descartar esos contenidos que nos van a llegar sin que solicitemos, pero sí privilegiar los contenidos de las personas que nosotros sí agregamos: familia, hermanos, tíos, profesores, políticos o líderes sociales y morales que sí están aportando a través de estas herramientas, ¿no? Muy bien, Luis Fernando Gallardo, Luis Rey Delgado, gracias por su presencia en esta mesa de análisis. Buen día. Muchas gracias. Nos vamos, Marcelo. Pues a darle vueltas a esto y que el Buen Fin tenga que ver con la reflexión y no con el consumo. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!